Hay un dicho rabínico que dice, ¿cómo atravesaste? Esta infracción sea sobre ti. Esta es una clave para el rey que traspasa la muralla para abrirse camino. Tenaz. ¿Cómo atravesaste? Esta infracción sea sobre ti. Bueno, uno de los principales atributos del Mesías es que él será el verdadero Baal Torah, o sea, el Señor de la Torah. Vamos a aclarar aquí algo, hermanos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, especialmente en Crónicas, en Jueces, en Reyes, siempre habla, usted a veces oye o lee, donde habla de los Baales. Baales. Entonces usted dice, uy, pero ¿cómo así que el Mesías será un Baal Torah? ¿Por qué menciona la palabra Baal? La palabra Baal es un título que se le da a una divinidad o a un señorío de algo o a un dios pagano. Se le dice Baal. Pero Baal también quiere decir señor. Es una forma antigua de decir señor. ¿Ok? Ahora, ustedes conocen la película esa, El Dios de los Anillos, ¿verdad? Que son 3 películas muy buenas. Yo incluso las tengo aquí en la casa porque ahí hay muchas cosas que aprender de esa serie, de esa película, que después pues hablamos de eso. El asunto es, hermanos, que el nombre original de esa película no es El Señor de los Anillos, sino El Baal de los Anillos. Es el nombre original de esa película. Simplemente que cuando tradujeron al castellano y al inglés, pusieron la palabra Señor. Pero la palabra correcta es el Baal de los Anillos. ¿Ok? Entonces, por eso es que los rabinos, a Yeshua, uno de los títulos que también tiene Yeshua, se llama el Baal Torah, o sea, el Señor de la palabra, de la Torah, de la ley. O sea, el verdadero amo de la Torah. Los sabios dijeron, la Torah que un hombre adquiere en este mundo es vanidad. Ojo con lo que vamos a oír. Pilas con esto. Es un dicho rabínico, pero es un dicho muy profundo. Dicen, la Torah que un hombre adquiere en este mundo es vanidad en comparación a la Torah del Mesías. Tenaz. Para entender mejor las declaraciones de los sabios acerca de la Torah del Mesías, es importante entender el significado de la palabra Hebel, o sea, vanidad. Anote por ahí. La palabra vanidad en hebreo se dice Hebel. Hebel. En esta referencia, en el libro de Eclesiastés Rabá, un rabino, el rabino Shimon Bar Sabdi, explica que la Torah de los hombres es llamada vanidad, o sea, Hebel, porque no es eterna. Sin embargo, en el futuro la Torah estará en los corazones de Israel y ellos nunca la olvidarán. Bueno, ¿qué estamos hablando acá, hermanos? Yo voy a ir despacio para que me entiendan, porque esto es muy serio y esto es muy profundo. En los escritos rabínicos, los rabinos acertadamente, porque en eso sí acertaron, desde la antigüedad decían, cuando venga el Mesías, él traerá 30 mandamientos nuevos. 30. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así que mandamientos nuevos si la Torah ya está escrita? Ok.
Cuando vamos a los evangelios, nos encontramos con la sorpresita de que Yeshua empieza a decir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Oísteis que fue dicho: no asesinarás. Pero yo os digo, aquel que mira a su hermano con odio, con rabia o con ira, o que le diga a su hermano bueno para nada o estúpido, es como si lo hubiera asesinado. Será culpable de muerte. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace un estudio de los evangelios, uno empieza a extraer los mandamientos que Yeshua ratificó. ¿Por qué los ratificó? Porque los rabinos, los maestros de esa época, habían cambiado el sentido del mandamiento antiguo que se había dado. O sea, crearon la ley de los mandamientos. Estos días un hermano me preguntaba, que yo no le he mandado la respuesta, acerca de unos textos que hay en, creo que es en Gálatas, donde habla de la ley de los mandamientos y la abolición de la ley de los mandamientos. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué es la ley de los mandamientos? No es la Torá, no es la Torá. Ahí es donde tropieza mucha gente, especialmente el cristianismo evangélico, porque piensan y dicen: vea, la ley sí fue abolida, vea, ahí dice. No, señor. La palabra clara que está escrita es la ley de los mandamientos. ¿Qué quiere decir la ley de los mandamientos? La alajá que crearon los rabinos añadiendo al mandamiento dado por Moche. O sea, en dos palabras, los mandamientos de hombres que Yeshua le dijo a los fariseos y a los escribas: que vosotros invalidáis el mandamiento de Yahweh anteponiendo vuestros propios decretos y mandamientos, que son mandamientos de hombre, o sea, es la alajá. La alajá. ¿Qué es la alajá? Los mandamientos, hermanos, que se crearon a raíz de circunstancias y de situaciones que no estaban escritas en la Biblia, en la Torá. Entonces se tuvo que crear alajá. Y otro es que al mandamiento le añadieron otro mandamiento y otro mandamiento y otro mandamiento, y eso se volvió una melcocha de mandamientos de hombres. Entonces, cuando vino Yeshua vino fue a eso. Acuerde que él dijo: yo no vine a hacer cesar la Torá, a quitar la Torá, sino a cumplirla. Porque toda la Torá hablaba de él. Él vino a cumplirla y a ratificarla y a darle una mayor profundidad. Por eso él dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Vino y ratificó la Torá. Entonces Pablo, hablando de eso, él dice que Yeshua vino y quitó y abolió la ley de los mandamientos. Mire cómo estoy hablando la palabra. La ley de los mandamientos, no la Torá en sí, sino la ley que sacaron los escribas y los fariseos y los rabinos, las leyes que sacaron basados en los mandamientos. Y ahí fue donde se le fue la mano. Se le fue la mano. Por eso hoy en día, según el cómputo, legalmente en la Torá hay 613 mandamientos, legalmente, contaditos uno por uno. Legalmente. Porque en este documento de la Torá por Rachi, que cada tomo es un libro de la Torá, por ejemplo, este es de Éxodo. Esto fue también editado, que al final de cada parachá menciona cuántos mandamientos hay en esa parachá.
Y cuando pasa a la otra parachá, también menciona cuántos mandamientos hay en esa parachá. Y cuando uno hace una suma total, son 613 mandamientos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando usted va a los documentos rabínicos, al Talmud, a la Gemara, a la Mishnah, los judíos le fueron aumentando a través de los siglos mandamientos, mandamientos, mandamientos. ¿Y sabe cuántos mandamientos tienen los judíos actualmente? Los ortodoxos y los ultraortodoxos tienen como 1560 mandamientos. O sea que a los 613 mandamientos le añadieron 613 como 800 y punta mandamientos, añadieron los rabinos. O sea, hay más mandamientos de hombres que los mismos mandamientos que el Eterno dio. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, por eso es que Pablo, en sus cartas, especialmente en Gálatas y en Efesios, él está hablando de la ley de los mandamientos, está hablando de esos mandamientos hechos, fabricados por el hombre, por los sabios, por los rabinos, que en vez de liberar al creyente judío, lo esclavizaron, lo volvieron un esclavo y le montaron esa carga, y esa carga como dice el profeta, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, norma sobre norma, y lo llenaron de normas porque eso ya había sido profetizado, hasta que cayeron por el peso de tantos mandamientos, hermanos. 1560 mandamientos tienen los ortodoxos. ¿Ok? Algunos ridículos, pero son mandamientos para ellos. Y Pablo objetó sobre esas cosas. Y Yeshua también vino y objetó sobre eso. Por eso es que a Yeshua lo criticaban tanto. Estaban pendientes de lo que él hacía y cómo lo hacía. Cuando ellos veían que él hacía algo no conforme a la Torá, o conforme a la Torá, sino conforme a los mandamientos que ellos habían creado, le caían arriba. ¿Cómo es posible que ustedes están comiendo pan sin lavarse las manos? Están quebrantando el mandamiento. ¿Pero cuál mandamiento? ¿Dónde dice la Torá que no se puede comer pan sin lavarse las manos? Eso no está escrito en la Torá. Eso lo crearon los hombres. Entonces, Pablo, de eso es que habla en el libro de Gálatas y en Efesios, es de esas reglamentaciones hechas por los hombres, no de la Torá. Lo que pasa, la falla es que usa la misma letra, la misma palabra, ley. Entonces ahí es donde viene la confusión. Claro, un judío lee Gálatas o Efesios y un judío entiende perfectamente de qué está hablando Pablo, porque él entiende el lenguaje que hay ahí. Pero nosotros que venimos de otra cultura y apegados de pronto a una tradición religiosa evangélica, vamos a tropezar, no vamos a entender y nos vamos a confundir. Pero como nosotros a través de este estudio del Barrano Kocher estamos adquiriendo un vocabulario rabínico más bien, de verdad que vamos a aprender muchas cosas. O sea, para mí esto es muy tenaz, porque yo recuerdo hace como unos 4 años vino aquí a Medellín un mogel de Bogotá, un experto en sacrificio de animales. O sea, cómo sacrificar animales kosher. O sea, estamos hablando de corderos, de vacas, de toros, animales kosher, de gallinas. Él vino aquí porque una planta, una empresa que distribuye carne y lácteos, quería contratar los servicios o no, quería vender productos kosher, carne kosher, porque mucha gente le estaba preguntando en sus tiendas, ¿ustedes no venden carne kosher aquí? Ah, no, ¿y eso qué es?
Entonces, por eso él vino acá a Medellín, a una planta, para hacer una demostración de cómo es un sacrificio kosher. Entonces él vino y él es ortodoxo. Vino con otro amigo ortodoxo también y vino con otros 2 visitantes de Israel que estaban de visita en esos días donde él, y eran mesiánicos, ortodoxos mesiánicos. Entonces nos fuimos 2 carros, yo iba con ellos en mi carro. El viaje era como de casi 2 horas para llegar a esa planta porque queda a las afueras de la ciudad. Entonces, los 4 ellos venían conmigo, venían hablando entre sí. Sí, que estaban hablando, como los otros venían de visita y estaban estudiando en una yeshiva allá en Israel, entonces venían discutiendo asuntos de alajá y una cosa, y Talmud, la Ciprés, la Gemara y todo eso. Y yo los escuchaba mientras iba manejando, yo escuchaba y yo pues me sentí mal en el sentido de que yo no entendía mucho lo que ellos estaban hablando, porque estaban hablando de pura alajá, puro vocabulario rabínico. Y yo decía, yo tengo que aprenderme ese vocabulario rabínico, yo me lo tengo que aprender porque yo no entendía nada de lo que ellos estaban hablando. Ellos hablaban con puras palabras técnicas de palabras muy rabínicas. Entonces, ya hoy en día, si yo me sentara con alguno de ellos, ya así nos vamos a entender. Yo los voy a entender a ellos y ellos me van a entender a mí. ¿Ok? Y a ustedes también, porque estamos ya adquiriendo vocabulario rabínico. Bendito el Eterno. O sea, no piense, hermanos, que para usted evangelizar o hablarle a un judío ortodoxo, usted le va a caer arriba con el Nuevo Testamento y le va a pagar. No, no, no. Eso hay que hablar de tú a tú, pero usando el vocabulario de ellos y el conocimiento de ellos. Y ahí sí usted los va a hablar claramente y de forma concisa con ellos. Ok. Mira aquí, por Moreno, ejemplo, interrumpo un segundo. hermana Jennifer, bien pueda. Solamente para recomendarles una película que se llama Poca Ortodoxa, hablando de mandamientos y de ortodoxos. Es una historia de la vida real. Está muy interesante. Por eso me lo interrumpí. Discúlpeme, More, pero se la recomiendo mucho. Se llama Poca Ortodoxa. Amén. Esa serie está en Netflix. Habla la historia de una Así joven es. que se crió en un mundo ortodoxo, pero ella no estaba muy convencida, pero le fue mal. O sea, eso fue tenaz. Si usted la ve, usted va a ver cosas increíbles ahí en esa serie sobre cómo es el mundo ortodoxo allá adentro, hermanos. Eso no es fácil. No es fácil. A mí me llamó muchísimo la atención cuando el esposo le dice a ella, ya entendí que cada quien tiene su Torah. Claro, claro, porque ella discrepó, ella trató de huir de ese mundo ortodoxo, pero ¿qué, hermana Grace? Pastor, pasando a otra cosa, gracias Jenny por la recomendación de la película, pero no quería yo dejar pasar, cuando usted estaba diciendo acerca de Baal, que se ocupa para ídolos y para cosas así bien feas, cuando usted dijo Baal, el Baal de la Torá, pues cuando nosotros iniciamos hace un año, pues según esto, nosotros teníamos que a aprender los nombres restaurados. Y ya no podíamos decirle Dios, sino Elohá, Eloe, Elohim, así, ¿no? Y cuando, pues a Jesús ya no le íbamos a llamar Jesús, sino su verdadero nombre de Yeshua. Y al decir Señor, teníamos que decir Adón.
Y ahorita que me dice usted de Baal, y yo todas las cosas que desean Señor, yo como que decía, ay, ¿cómo? No, yo no le puedo decir Señor, le tengo que decir mi Adón. Entonces, ahorita que dice eso, bueno, entonces sí es permitido decirle Señor. Yo sé que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo decía, a lo mejor es la traducción, ¿no? Y no se puede decir Señor, pero ahora sí se puede decir Señor, ¿verdad? ¿O no? Ok, vamos a hacer una cosa. Hermano Freddy, hermana Niurka, son tan amables, nos ayudan a buscar ese texto donde dice Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Ese texto, y lo vamos a mirar en el texto hebreo, cómo está. Y ahí salimos de duda. Creo que sería lo más acertado. ¿Le parece, hermana Grace? Sí, muchísimas gracias, porque pues sí me salta, ¿no? Así como que, ¿cómo? Igual el marrano kosher, obviamente estamos entendiendo de eso, pero también quiero entender acerca de Baal, porque si estamos cambiando el Cristo por Mashiach, Eloja, Elohim, Elohe, por Dios, de la iglesia que le vamos a decir la Kejilá, la congregación, el sacerdote, pues el Cohen, Santo Kadosh, la misericordia, Rahem. Ahora entendemos que justicia es salvación y que gracia es Bajaser. Entonces yo digo, ay, yo quiero saber eso. Gracias. Y le doy muchas gracias también a la hermana Niurka y al hermano Freddy y a todos los hermanos que apoyan en las citas bíblicas porque son de mucha ayuda Amén. para nosotros los que estamos Bien. empezando. Muchísimas gracias. Y a usted sobre todo, pastor, gracias por las clases. Gracias. Hermana, muy bien. Mientras el hermano Freddy encuentra a la hermana Niurka, estamos hablando de la palabra Jebel, que es vanidad en español. Hermano Freddy. Mi more, pero me imagino que en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, No. puede ser el pacto. Hágale. Porque la tenemos en 1 Timoteo 6:15. Pero bueno, yo sigo buscando. 1 Timoteo 6:15. Primera de Timoteo. Aquí tengo otra, mi more. Esa sí es en Deuteronomio 10:15. Ok, vamos primero a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6:15 dice, quien a su propio tiempo mostrará exactamente quién es el bendecido y único gobernante eterno, el Melech HaMalachim y el Adón Adonim. Adón. Usa la palabra Señor, usa la palabra Adón y señores Adonim en plural. O sea, el Señor de señores. Cuando dice Señor de señores en castellano, en hebreo dice Adón Adonim. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Cuál es la otra cita, hermano? Deuteronomio 10:17. Deuteronomio. Ahí sí podemos ir a la Torá en hebreo. Deuteronomio 10:17. Dice, pues el Eterno
Elohim de ustedes, Él es el poder de todos los poderes. Wow. Y Señor de los señores, Elohim grandioso. Sí, está, dice, Be Adonai ha Adonaim. O sea, usa la misma expresión que la cita de Timoteo 6:15. El Ba Adonai ha Adonim. Adonim. ¿Ok? Baruch Hashem. Baruch Hashem, pastor, ¿cuál es la de Deuteronomio? Me equivoqué en escribir la cita. Deuteronomio 10:17. 10:17 de Devarim. A veces en algunas Biblias difiere la cita. No, sí, aquí en la mía sí está en el 10:17, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Eso, correcto. Pero Primero, entonces, es el poder de los poderes. poder de los poderes. Señor de los señores. O sea, Adonai, Adonim. Adoni. Luego dice Yahweh grandioso. Hagadol. Jael Gadol. Jael Hagadol. Hagibor. La palabra Gibor es poderoso. Eso está en el texto de Génesis 6:5, donde habla de los gigantes, los poderosos. Hagibor. Tenaz. Dice poderoso de los poderosos. Hagibor. No. Hagadol Hagibor. El grandioso y poderoso Hagibor. Bejanirat, Hacherlo, bueno. Pero está interesante. Mire usted una pregunta tan buena como hizo la hermana Grace, nos lleva a ese texto hebreo de lo que es Adonai, Adonim, o Adonim, que es lo mismo. Adon. Pastor, entonces en las dos citas de Deuteronomio, en Deuteronomio y en Timoteo, que es en el, dice Adonai, Adonai, pero no dice Señor en ninguna de las dos. Y no dice el ¿cómo se llama? El Baal. En ninguna de las dos dice Baal. No, es que eso depende del contexto y lo que está diciendo. Cuando se refiere a la divinidad, dice Adón, porque la palabra Adón es una forma de referirse a Yahweh sin necesidad de decir el tetragramatón, o sea, la palabra Yahweh. Ajá. Ok, entonces se dice, y usted ahora lo dijo, Adón, Adonai, Hayah, y usted dijo varios nombres, que esos son nombres que son dirigidos a la divinidad. Eloha también, lo que pasa es que la palabra Eloha es una forma poética de dirigirse a la divinidad, a nivel de poesía. Se dice Eloha. ¿Ok? No se dice Yahweh, ni Adón, ni Adonai, sino Eloha. Ahora. O Elohe, ¿no? ¿Elohe? Sí, Elohe. Elohe. Ok. Una última pregunta. Sí, hermana. Pastor, ¿por qué se le dice, a veces dice terrible en santidad? Nosotros tenemos como la palabra terrible como algo peyorativo, malo, algo terrible de terror, de algo feo. Pero cuando se refiere a nuestro Adón, que dice, hay terrible en santidad o cosas así, y yo digo, ¿cómo no? Sí, pero no está hablando en algo que inspire miedo,
sino en imponencia. Por En ejemplo, magnanimidad. exacto. Por ejemplo, lo que pasó en el Sinaí fue algo terrible, pero no a nivel de miedo. Bueno, la gente sí tenía miedo, pero no porque fuera muy terrible o causara espanto lo que vieron, sino por las manifestaciones. Eso de una montaña que humea, que se siente como un terremoto, que rayos y centellas, ventisca, viento que silba. O sea, ahí se manifestaron un montón de cosas. Entonces a eso se les llamaba terrible y majestuoso. Al mismo tiempo es terrible y es majestuoso porque causa impresión. Portentoso sería otro sinónimo. Correcto, correcto. Es como cuando una persona va a las cataratas del Niágara. Cuando uno va a las cataratas, como el ojo de uno no está acostumbrado a semejante mole de agua cayendo, tan grande y el ruido que eso produce, uno puede expresarse de diferente, las personas se expresan de diferente manera. Uno puede decir, oh, yo vi eso, eso es terrible, ese sonido del agua cayendo, el ruido que producen las cataratas. Otro puede decir, qué portento, qué espectáculo tan tenaz. Otro puede decir, wow, eso es una maravilla, qué maravilloso espectáculo ver las cataratas. Entonces te da uno cuenta que cada cual, de acuerdo a su vocabulario y a su forma de ver las cosas, se expresa de una misma visión. En este caso, las cataratas. ¿Ok? Entonces, los que han estado allá, solamente les digo que se acuerden la primera vez que estuvieron ahí, porque uno lo impresiona mucho, es la primera vez que uno ve una cosa de esas, semejante mole de agua cayendo. Eso es un espectáculo impresionante, impresionante. Lo mismo cuando uno pueda ver, Tremendo, señora, que también se dice tremendo. A sí, veces la gente se expresa así. yo diría tenaz. More, mire, en mi Biblia dice en Primera de Timoteo 6:15, porque a su debido tiempo Yeshua vendrá, así lo permitirá el bienaventurado, único Dios, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal, el que habita en luz tan deslumbrante que ningún humano puede acercársele, a quien ningún hombre ha visto ni verá jamás. A él sea la honra y el poderoso sempiterno. Amén. ¿Qué es sempiterno? Que durará siempre, que no tendrá fin, que la vida es eterna, que se prolonga muchísimo, que parece no tener principio ni fin. Sí, la palabra sempiterno, hermana, está hablando de, primero usa la palabra sempi, o sea, algo que aparte de ser eterno en la eternidad, es grandioso y poderoso como lo anteceden las otras palabras. O sea, ese texto, hermana, de verdad que el Pablo, que fue el que escribió ese texto, estaba con una inspiración impresionante y solamente acusó encontrar esas palabras tan grandes y sublimes dirigidas a él. Al que Sí, está, a lo que yo voy es que esa palabra significa más de Señor de señores. claro, esos Lo son que decía mi hermana Grace, ahí dice Señor, o sea, es más que Señor de señores, aún más. claro, claro. Lo que pasa es que cuando dice Señor de señores, está hablando de los amos o de los príncipes o de los grandes aquí en la tierra. Y comparar al Eterno o a Yeshua con un poderoso aquí en la tierra, eso es como comparar una montaña con un confite en tamaño. Aunque una persona, un poderoso aquí en la tierra, pues se las crea mucho, pero Yeshua es superior en todo, por todo y para todo, a cualquier
Señor, creación o mundo que haya en el mundo material o en el mundo espiritual. O sea, esos títulos que hay ahí, hermanos, se quedan corticos frente a la verdadera esencia, poder y majestad que tiene Jesús. Porque cuando dice el que habita en la luz inaccesible, eso es una palabra muy profunda, muy grande. Por eso es que estamos discutiendo, el judaísmo dice que Yeshua es un ser mortal, o sea, que el Mesías es mortal, pero con semejantes títulos que tiene el Mesías, no puede ser un mortal que ostente semejantes títulos, pero no hablemos tanto de los títulos que le son dados a su naturaleza, sino a su naturaleza, que es más grande que los mismos títulos. Porque los títulos son palabras buscadas humanas, pero su esencia y su naturaleza no tiene parangón ni hay forma de describirla. Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Estamos como inspirados en esta noche, hermanos. Hablar de la grandeza del Eterno, eso es tenaz. Bendito sea su nombre. Bueno, ahora sí sigamos, que ya llevamos casi una hora en 3 párrafos. Perdón que le interrumpa. Y hermana, a ver, dímelo. Antes de continuar a lo que sigue, hay un texto en Apocalipsis 19, refiriéndose también a Señor de Señores, el versículo 16, para que lo estudiemos después. Apocalipsis 19, 16. 19, 16. No lo dejemos para después. Acuérdese que hay un dicho que dice, no es para mañana lo que pueda hacer hoy. No, digo para el estudio de cada uno de nosotros. Luego, no, es que no lo vamos a dislucidar ahora. 16, 19 o 19, 16. Correcto, 19, 16. 19, 16 dice. Claro, ahí está la palabra clave en hebreo. Dice, y en su talit, o sea, en su manto. Es espectacular ir al texto hebreo, hermanos. Eso es tenaz. Mire cómo dice. Y en su talit y en su muslo tiene un nombre escrito, un shemó. Melech HaMelechim, o sea, rey de reyes. Y Adón Adonim. Adón Adonim. Aquí repite lo que está en el texto que dio el hermano Freddy ahora. Creo que fue en Timoteo. Melech HaMelechim y Adón Adonim. Rey de reyes, señor de señores. ¿Cuál es el asunto, hermana Grace, que usted decía ahora acerca de la palabra señor? Que los traductores, infortunadamente, lo que hicieron fue traducir la palabra Adón Adonim por señor de señores. Que podíamos discutir eso con el traductor. Si el traductor hubiera dejado la palabra Adón Adonim, hubiéramos quedado más contentos. Porque la palabra Adón es una palabra más original y está dirigida a la divinidad. En cambio, la palabra Señor, a uno desde chiquito le enseñan a decirle a las personas mayores, Señor, señora, señor, sí señor, no señor. Entonces, aquí se le dice Señor a cualquiera. Así sea una persona mala, pagana, lo que sea, pero a uno le enseñan a decir Señor. O sea, es como una forma de hacerle perder santidad, poder y energía a la palabra original, dirigida a Yeshua. O sea, nos hicieron un daño. Nos hicieron un daño.
Pero la palabra correcta que hemos leído ya en 3 textos, el de Deuteronomio, el de Timoteo y este de Apocalipsis, y hay otros más, la palabra que está en el texto hebreo es Melech HaMelechim, o sea, Rey de Reyes, y Adón, Adonim. Adón, Adonim. O sea, Señor de señores. Así lo tradujeron al castellano, Señor. Ahora, mire usted a dónde nos va a llevar esta cuestión. Cuando Yahweh visitó a Abraham, que estaba en su tercer día después de la circuncisión, o sea, los días más dolorosos, porque fue circuncidado ya adulto, vinieron 3 varones y él se dio cuenta, o vinieron no, aparecieron, porque el texto no dice que fueron llegando y los vio a la distancia y les dijo, venga, no, ellos aparecieron ahí al frente. Y él se dio cuenta que uno de ellos era Yahweh, era una teofanía del Eterno, una manifestación teofónica o teofanía. El texto dice que él se tira al piso, cuerpo en tierra extendido, y lo que él dijo, mi Adoni, o sea, mi Señor. Él no dijo Adonim. El texto no está escrito Adonim, que es un plural de Adón. ¿No entendemos? Él dijo Adoni. O sea, Yahweh, tenaz. Y si este texto de Apocalipsis está hablando de Yeshua, esa es una expresión única y exclusivamente dirigida a la divinidad. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Gracias, hermana Niurka, por este aporte de este texto. Yo sé que hay más textos, pero ya con estos 3 creo que estamos bien. Adón, Adonim, Señor de señores, nos lo tradujeron en nuestro idioma de esa manera, Señor de señores. Baruch Hashem. Bueno, sigamos. En el futuro, bueno, estamos hablando acerca de la nueva Torá, del dicho que dice, la Torá que un hombre adquiere en este mundo es vanidad en comparación con la Torá del Mesías. Ok. Cuando buscamos la palabra vanidad, o sea, Hebel, está hablando de que parte de la Torá ya no hay que guardar, al menos para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y hay decenas de mandamientos que tienen que ver con el templo y con los sacrificios. ¿Ok? Pero hay otras partes de la Torá, una gran mayoría que sí hay que guardarla todavía, pero sí hay un gran porcentaje que no, porque primero hay mandamientos que había que cumplirlos, pero estando allá en Israel, en la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué los sabios hablan de la Torá del Mesías? Porque es que Yeshua vino, hermanos, no solamente a ratificar la Torá en su esencia, sino a profundizarla y a preparar la Torá viva, que es el mismo. Acuérdense que hay 2 palabras, 2 frases que ustedes las tienen que memorizar, hermanos. Como cuando cada uno en su país memoriza el himno nacional. Porque si usted le pregunta el himno nacional de México a las hermanas mexicanas, eso de una se lo cantan.
el himno nacional de aquí de Colombia, ahí mismo se lo canta cualquiera. El himno nacional allá en Canadá, el hermano Álvaro se lo debe saber, y los niños también, que él tiene. Ok. Así como nos aprendemos estas cosas que son claras y concisas, también nosotros debemos de aprender estas dos frases. Una es Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Y la otra es Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. ¿Ok? Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, porque el verbo se hizo carne. Y cuando habla del verbo está hablando de la Torá. Baruch Hashem, bendito su nombre. ¿Ok? Ahora, cuando habla en un futuro que proféticamente está escrito, he aquí, mire cómo dice la profecía, he aquí que pondré mis leyes en sus corazones y nadie tendrá necesidad de decirle a su compañero, ven, te enseño la Torá. No, ¿por qué? Porque todas las personas conocerán la Torá, o sea, conocerán de Yahweh de una forma automática. Nadie va a tener necesidad de enseñarle a nadie. Eso es en el reino, no aquí en la tierra. Eso todavía no se ha cumplido. Hoy en día tenemos que estudiar Torá y aprender y guardar. Amén. Baruch Hashem. Pero cuando estemos en el reino, hay muchas cosas de la Torá actual que no van a existir. Porque en el reino la vida va a ser muy diferente y van a ser creados unos mandamientos diferentes de acuerdo a la nueva vida que se va a vivir en el nuevo reino. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Nos entendemos? Entonces ya no hay necesidad de go to meeting, de go to meeting allá en el reino para enseñar. No hay necesidad de eso, porque de una forma automática toda persona va a tener en su mente toda la Torá aquí, en forma automática, en forma sobrenatural. Eso va a ser espectacular. Bendito sea su nombre. Y eso, pero Yeshua, eso va a empezar con Yeshua, y eso es de lo que habla de la nueva Torá. Ahora, Jeremías 31. Libro de Jeremías 31. Verso 33 y 34, a partir del 33. Pero este capítulo está espectacular. Se lo recomiendo, hermanos, que lo vean. Que este capítulo es una profecía precisamente para el milenio. Verso 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mire que aquí no está hablando de los gentiles, no está hablando de las naciones, está hablando con Israel. Ojo con eso. Eso es una cosa que nosotros tenemos que desaprender. Que la salvación que vino a traer Yeshua no es universal. No es universal y aquí lo está ratificando. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, hey, ven, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero este capítulo, hermano, a partir del verso 1 hasta el verso 26,
está muy interesante. Muy interesante. Para que lo lean en la casa. Ok. Toda la Torá que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torá del mundo por venir. Porque en este mundo el hombre estudia y olvida. Ojo con eso. Estudia y olvida. Pero la Torá del Mesías será recordada por siempre. Bendito sea su nombre. Los sabios señalan que el Mesías traerá una Torá eterna que jamás será olvidada por la gente, a diferencia de la Torá que tenemos ahora. Una vez más, es difícil ver la posibilidad de un simple humano, hablando del Mesías, viviendo un número infinito de días, otorgando una Torá eterna. ¿Ok? Alguien preguntó alguna vez, ¿qué hace la diferencia entre nuestra Torá actual y la Torá del Mesías? El olvido de la Torá no es la razón de la diferencia entre nuestra Torá y la Torá del Mesías, sino que es el síntoma de la diferencia. La Torá de este mundo está vestida de asuntos concernientes a este mundo, pero la Torá del Mesías está plena de ideas celestiales. ¡Wow! Profundo, hermanos, esta palabra. La Torá de este mundo está vestida de cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo en su gran mayoría están destinadas a desaparecer. Pero la Torá del Mesías está llena de cosas celestiales. Por eso es que Yeshua, mire usted las palabras de Yeshua. Si aquí yo hablo de las cosas celestiales y no entendéis, ¿cómo entenderéis si hablara de las cosas terrenales? ¿Ok? Una especie de calva jomen. Si no entienden las terrenales, ¿cómo van a entender las celestiales? Por eso es que Jesús hablaba de que primero que él venía de arriba y que su mensaje también venía de arriba, sus palabras venían de arriba. Entonces, por eso los sabios dicen, ¿qué valor tiene que la Torá que estudiamos hoy en día, si es considerada Egel? ¿Reduce eso su importancia? No, este no es el caso. Los sabios explican que nosotros somos como un bebé que estudia la Torá en el vientre de su madre y que cuando nace la olvida. Eso es una analogía. ¿Se perdió el valor de la primera Torá? No. Aún hay un gran valor en nuestra primera Torá cuando nosotros, el bebé nacido, identificamos la nueva Torá. No será nueva ante nuestros ojos, ya que recordaremos las palabras de nuestra madre y las palabras se integrarán a nuestro mundo, ya que las hemos escuchado antes. Nuestra responsabilidad en este mundo es estudiar la Torá de tal manera que estemos listos para recibir la Torá del Mesías. Tenaz. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a un pensamiento. Los que estuvimos en el mundo cristiano, o sea, en la iglesia evangélica, yo siempre he dicho que nosotros no debemos de objetar completamente todo lo que vivimos allá. Si estábamos algo ciegos en muchas cosas, sí, señor. Pero allá aprendimos muchas cosas buenas. Primero aprendimos la introducción a conocer la Biblia, a conocer la escritura, la división de los libros, las historias bíblicas. Eso lo aprendimos allá. ¿Ok? O sea, para nosotros que llegamos del mundo cristiano, es diferente la comprensión del mensaje de la Torá a aquel que viene del catolicismo, ser católico, de ir a misa, pero que no tenía ningún conocimiento de la Biblia. Entonces, la persona que viene de ser católico a las raíces hebreas, le queda
un poco más difícil y más esfuerzo en aprender muchas cosas, porque no sabe nada. En cambio, nosotros lo que hacemos es simplemente ampliar el conocimiento y profundizarlo de lo que ya conocíamos. De lo que ya conocíamos. ¿Ok? O sea que no hay que objetar ni maldecir nada de lo que vivimos allá en la iglesia cristiana. Allá todos tuvimos experiencias muy bonitas, experiencias buenas, experiencias maluquitas también, hay de todo en la vida. Pero sí fue un peldaño que vivimos en cuanto al conocimiento del Eterno. Y eso es de gran valor. Amén. Eso es de mucho valor, porque allá conocimos ética, conocimos comportamiento cristiano, conocimos muchas historias de la Biblia, los salmos, la alabanza, el sistema de alabanza y todas esas cosas, que eso no es malo. Eso no es malo. Eso es bueno. Entonces, ahora que estamos en las raíces hebreas, que estamos en la Torá, comenzando a vivir en la Torá del Mesías, entonces es lo que dice acá, que un niño antes de nacer es como si fuera la primera Torá, pero que cuando nace se le olvida. Pero cuando se le viene a enseñar la Torá del Mesías, todo le llega a la memoria. ¿Por qué? Porque ya lo escuchó cuando estaba en el vientre de la madre. Ok, es una analogía, pero me parece muy inteligente la analogía. Ok, ahora, está escrito, entonces la luna se confundirá y el sol se avergonzará cuando Yahweh de los ejércitos reine, mientras que en otro lugar está escrito, además la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol se multiplicará por 7, como la luz de 7 días. No es dificultad. Lo último se refiere a la era mesiánica y lo primero se refiere al mundo por venir. Amén. Al mundo por venir. ¿Ok? Bendito su nombre. Ok. Es sorprendente ver que los sabios utilizaron de manera intercambiable el término reino del Mesías con el término el Señor de los ejércitos reinará. Es también interesante notar que los sabios entendieron que el Mesías traería una nueva realidad, una nueva Torá, como un amo de la Torá. Ahora, si preguntamos quién es el amo de la Torá, la respuesta sería clara para todos. Es el Elohim de Israel y su nombre es Adonai, Yahweh. Ahora, sin embargo, como aprenderemos en esta parte, es el Mesías quien tiene la autoridad para cambiar, para ratificar la Torá. Uno no puede decir, hermanos, que un ser humano común y corriente pueda hacer semejante cosa. Tiene que ser alguien de carácter divino, porque la Torá es divina. Amén. Baruch Hashem. Ahora, vamos a mirar algunas citas rabínicas acerca de esto. Likutei Torah dijo, el Mesías revelará el verdadero sabor de la Torá interior y no la de la exterior. Ojo con esto. Esto se pone interesante. El Mesías vendrá y revelará el verdadero sabor de la Torá interior y no de la Torá exterior. Perfecto. Otro rabino, Tanya, él dijo, durante el tiempo del Mesías, el significado interno de la Torá le será conocido a todo hombre en Israel
sin que la olvide. Torató Or, o sea, la luz de la Torá, dijo, el largo exilio es para que recibamos el significado interno verdadero de la Torá en el futuro. El Mesías revelará el significado interno de la Torá. Rachi dijo, aludiendo a un beso de Cantares 1:2, cuando dice, si me besara con besos de su boca. ¿Qué está diciendo acá? Habla del Mesías que explicará los secretos de la Torá y su propio significado. ¿Cuánto me alegro de haber llegado aquí a esta palabrita que acabo de decir? Si me besara con besos de su boca. Habla del Mesías que explicará los secretos de la Torá y su propio significado. Tenaz. Ahora, algún día más adelante nos metemos en Cantares, que es un libro poético de enamorados. Los novios, a veces en las iglesias envían textos de Cantares, porque son textos de personas enamoradas, de un hombre y una mujer que están enamorados. Y hacen descripciones muy explícitas del cuerpo de la mujer, pero en forma poética. Pero cuando uno mira estos textos de Cantares con la mente del Mesías, ahí la cosa se pone buena. ¿Por qué? Dicen los sabios, hermanos, que cuando esto está en el estudio de los ángeles, los que ya lo vieron se van a acordar. Cuando la muerte, o sea, Dumah, acuérdense que la muerte tiene nombre y se llama Dumah. Ese texto está en Isaías. Guarda, guarda, que es de la noche. Ok. Sucede y pasa, hermanos, de que cuando el ángel fue a recoger a Abraham, o le dijeron que ya tenía que ir por Abraham porque ya iba a morir, él no quiso ir. Él dijo, yo para allá no voy ni a apagar un incendio. No quiso ir. Entonces los malajín, esto es una alegoría. Los ángeles le preguntaban, pero ¿por qué no vas a ir? Imagínate, es Abraham, lo vas a ir a recoger. Entonces él dijo, no, yo no voy por allá. Yo, de pronto ese hombre se pone a orar para no morirse y yo no soy capaz con él. Yo no tengo poder sobre él, no soy capaz. Porque ese es un hombre, una fe muy grande. Bueno, entonces el Eterno, según dicen los sabios, el Eterno mismo fue y recogió a Abraham. Y lo hizo a través de algo que ellos llaman el beso de Dios. Lo mismo pasó con Jacob, que cuando le tocó ir a recoger a Jacob, a Dumah, el ángel de la muerte, él no quiso ir. No, yo no voy por allá. De pronto ese hombre se pone a orar y ese tipo es un hombre de fe. No, yo no voy. No quiso ir tampoco. Entonces el Eterno fue y recogió a Jacob y lo hizo a través de lo que ellos llaman el beso de Dios. Entonces, ahí entra a colación el texto de Cantares 1:2. Si me besara con besos, que habla del Mesías que explicará los secretos de la Torá y su propio significado. O sea, ¿a dónde nos está llevando todo esto, hermanos? De que ahora sí tenemos que mirar con lupa y con mucho cuidado las palabras que mencionó Yeshua.
las palabras que mencionó Yeshua. Yo recuerdo, algunos hermanos les he dicho, que nosotros allá nos demoramos 1 año, 8 meses estudiando solamente el Evangelio de Mateo. 1 año y 8 meses. O sea, 20 meses. Estudiando nada más Mateo, hermanos. Mateo, Matillahu. Palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y usted no se imagina el material tan impresionante que sale de ahí. Porque nosotros estudiamos Mateo bajo el texto hebreo, no bajo el texto griego. Claro, mirando el griego de vez en cuando para comparar algunas palabras que tendrían alguna connotación griega. Pero la mayoría del Evangelio de Mateo es un texto hebraico. Es un texto hebreo. ¿Ok? En su léxico y en todo. Y usted no imagina el material, hermano, la cantidad de conocimiento que se adquiere, pero más que todo, lo que estamos mirando acá, las palabras de Yeshua, las enseñanzas de Yeshua, Mateo 24, Mateo 5, 6, 7 y 8, lo que hay ahí. Cuando usted escarba Mateo 5, 6, 7 y 8, o sea, esos 3 capítulos, eso inmediatamente a usted lo lleva, es una repetición del Sinaí, cuando el Eterno dio la Torá. Porque Yeshua ahí estaba legislando la Torá. Estaba dando la nueva Torá. O sea, esta gente, los ortodoxos, los sabios ortodoxos, tuvieron una puntería muy tenaz. Muy tenaz, porque uno lee los escritos rabínicos y uno lee los evangelios y uno dice, no, esta gente ni porque creyeran en Yeshua, ni porque hubieran leído los evangelios, hermanos. Increíble eso. Y además, en algunos tratados talmúdicos yo me he encontrado textos bíblicos que están en los evangelios. Y yo digo, pero ¿cómo llegó este texto a este documento rabínico? ¿Cómo llegó acá? Si esa gente no cree en Yeshua, ¿de dónde sacaron esta palabra? Tenaz, hermanos. O sea, estas personas, los ortodoxos, están a un pelo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los Pérez, porque esto nos lleva a los Pérez. Si la Torá de Moisés es perfecta y eterna, como dicen los 13 principios de fe que los creó Maimónides, que eso lo vimos al principio de esta enseñanza, de estas clases, que esos principios de fe no son perfectos, no son buenos. Ahora, ¿por qué necesitamos recibir una renovación de la Torá? O sea, la Torá del Mesías. Podría ser o es de que el Mesías vendría y traería la verdadera interpretación de la Torá. Hermanos, piense bien lo que yo estoy diciendo. Porque eso es lo que ellos llaman la Torá del Mesías. Porque Yeshua no vino a quitar la Torá, él vino a cumplirla. Él no vino a removerla, él vino a cumplirla y a profundizarla. ¿Ok? Eso quiere decir que parte de lo que los rabinos, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, mucha parte de lo que ellos interpretaron acerca de la Torá no estaba bien. Por eso era la discusión con el Mesías, con Yeshua. Por eso ellos peleaban tanto con él. No él con ellos, no, ellos con él. Porque Yeshua
vino a poner las cosas en su lugar, porque ellos la habían movido de su lugar, con palabras, con mandamientos nuevos. Entonces Yeshua vino a poner las cosas en su lugar. O sea, a darle la verdadera interpretación, la correcta interpretación a la Torá. ¿Ok? Ahora, es difícil imaginar que a un ser humano común, como dicen el judaísmo ortodoxo, hablando del Mesías, porque ellos dicen, la discusión que estamos teniendo aquí en estas clases es que el judaísmo ortodoxo dice y enseña que el Mesías no tiene nada de divino. Es un ser humano común y corriente. Mentira. Para hacer todo lo que hace el Mesías, para recibir los títulos que recibe el Mesías, especialmente el que leímos ahorita, tan impresionante que leyó la hermana, creo que fue la hermana Jennifer, dos títulos tan grandes que hay ahí en Apocalipsis y allá en Timoteo. Hermanos, un ser humano no puede ser acreedor de semejantes títulos, un mortal no puede. Eso no sería mortal. Esos son títulos para alguien que alcanza inmortalidad, que alcanza eternidad, que alcanza lo más grande que pueda tener una persona que vino del cielo, estuvo aquí en la tierra y volvió al cielo. ¿Ok? Bueno, mira dónde nos va a llevar esto. Libro de Ruth, capítulo 4, verso 18 al 22. Dice, estas son las generaciones de Pérez, o sea, Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. O sea, en la literatura rabínica, Pérez, o sea, Fares, nieto de Jacob, hijo de Judá y Tamar, representa al Mesías y uno de sus atributos claves. De acuerdo con el Pechat de la Torá, leemos en Génesis 38, 29 que dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, uy, qué brecha te has abierto, que en hebreo es paratz, que viene la palabra Pérez, y llamó su nombre Pérez, o sea, Fares. ¿Cómo la ven? Por eso es que este estudio comenzó con una palabra que yo la leí, que dice, ¿cómo atravesaste esta infracción sea sobre ti? Esta es una clave para el rey que traspasa la muralla para abrirse camino. Ojo con eso. Traspasa la muralla para abrirse camino. Abrir brecha. Por eso dice, hablando de este niño, dice la pregunta. Génesis 38, 29. ¿Qué brecha te has abierto? Por eso llamó su nombre Fares. En la literatura hebrea, los nombres y los títulos son de mucha importancia, ya que describen los atributos de la persona. Uno de los nombres del Mesías en la escritura rabínica es Ben Japorest, que literalmente significa uno que abrirá brecha o uno que partirá. En un Midrash leemos un comentario humorístico, o sea, un comentario de humor. Ahora, ¿cuál fue el comentario? Dice, eso es un comentario nomás de humor. Aconteció en aquel tiempo que Judá descendió a sus hermanos y se volvió un varón adulamita que se llamaba Irá. Y los hijos de Jacob estaban ocupados en la venta de José. Miren este juego de palabras que vamos a oír.
Esto es tenaz. Los hijos de Jacob estaban ocupados en la venta de José, y José estaba ocupado en su lamento, y Rubén estaba ocupado en su lamento. Jacob estaba ocupado en su lamento, y Yehudá estaba ocupado tomando esposa, mientras el Santo de Israel, bendito sea su nombre, estaba ocupado en traer al mundo la luz del Mesías. O sea, todos estaban ocupados en lo suyo. ¿Y qué estaba haciendo el Eterno? Estaba ocupado trayendo la luz del Mesías. Tenás eso. Esto es un comentario humorístico, porque aquí se trata de que todo el mundo está ocupado. Pero mientras todos están ocupados en sus cosas, el Eterno está ocupado en tus cosas. Y ahí sale un dicho que yo quiero que usted se lo grabe y lo escriba. Yo este dicho lo enseñaba mucho allá en Miami y en New Jersey. Dice, ocúpate de las cosas del Señor y Él se ocupará de las tuyas. Ocúpate de las cosas de Yahweh y Él se ocupará de las tuyas. No olvide eso nunca. O sea, yo he aplicado esto en mi vida, a mí me ha dado resultado. Ocúpate de las cosas de Yahweh y Él se ocupará de las tuyas. Escríbalo, memorícelo y vívalo y disfrútelo. Bendito su nombre. Bueno. El paralelo con la interpretación rabínica de Génesis 38:29, los escritores del Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento, dan a entender que la identidad de Pérez o Porest, que quiere decir el que se abrirá paso. Aquí solamente tenemos una hermana que es de apellido Pérez, la hermana Cruz. Pastor. Hermana Grace, dímelo. Mi hermana Herendira, su esposo se apellida Pérez, que es Jorge Pérez, que es su alumno. Tamara es Pérez. Wow. Y luego el hermano de Tamara es Pérez. Wow. O sea que tiene 4 Pérez. Cuatro Hay Pérez. muchos Pérez. Qué bueno. Amén. O sea, ya sabe, hermanas, hermana Grace, hermana Cruz. La palabra Pérez o Fares quiere decir el que abre brecha, o sea, el que abre camino. Y usted sabe que en nuestro argot, abrir brecha o abrir trocha, eso es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque el que abre brecha es el que va adelante abriendo camino para que los demás que vienen atrás pasen más fácil. ¿Ok? Pero el que abre brecha es dificultoso. ¿Ok? Entonces, por eso, yo no quería meterme en esta parte, pero hay que hacerlo. Esto de Pérez, que quiere decir el que abre brecha, tiene que ver con el primogénito, varón, no mujer, sino primogénito varón. Porque un primogénito es el primero que nace de una mujer, de su madre. Entonces, siempre, la mayoría de las veces, el primer hijo o el primer niño o el primer parto son los más complicados y los más duros porque es primera vez y porque ese niño o esa niña está abriendo camino, abriendo brecha. Eso es lo que quiere decir, ¿qué brecha te has abierto? Por eso es lo que quiere decir la palabra Pérez. Entonces, este apellido o este nombre que está dirigido
al Mesías también, que quiere decir Ben Japores, o sea, hijo de Pérez, que literalmente significa uno que abrirá brecha o uno que partirá. En un Midrash leemos el comentario este que acabamos de leer acá. Ahora, cuando leemos en Mateo capítulo 1, verso 3, dice, Yehudá engendró a Pérez y Serach de Tamar. Si nosotros investigamos cómo tan temprano como el primer siglo el término Pérez o Ben Japores aplicó y se identificó al Mesías prometido de Israel con este nombre. En los escritos rabínicos tempranos anteriores al primer siglo, Ben Japores, o sea, hijo de Pérez, era un gran remés para el nombre del Mesías. Ahora, y aquí viene una pregunta, 3 preguntas. ¿Por qué es el Mesías conocido como el Porés, o sea, como el Pérez, el que abrirá paso? Segundo, ¿qué es lo que él va a atravesar? Tercero, ¿qué podemos aprender sobre el Mesías y acerca de ese nombre Pérez? Muy bien. Ahora, una de las respuestas es que abunda al explicar que hay un gran secreto en el nombre de Pérez en relación con la venida del Mesías. Porque la palabra apores, o sea, abrir camino, que se menciona en Génesis 38:29, tiene el valor numérico de 776. O sea, la palabra abrir camino en gematría da 776, dando un remés acerca de abrir camino. Además, otro rabino, cuando dijo, hablando de la venida del Mesías, que en hebreo tiene exactamente el mismo valor de 776. O sea, Beit Hamashiach, la venida del Mesías, y la palabra abrir camino, o sea, Pérez, tiene el mismo valor numérico. Esto es gematría. De acuerdo con el secreto o el sol de la Torá, esto no se detiene aquí y continúa con esta impresionante apreciación de la palabra Pérez. La escritura Génesis 38:29 se equipara con las palabras que dice, se dispersarán tus fuentes afuera y cursos de aguas en las calles. Esto está hablando de Proverbios 5:16. Hay que leerlo. Proverbios 5:16. Dice, pero leámoslo en el verso 15. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto de Proverbios? El Proverbios habla sobre el nacimiento de progenie, o sea, de muchos niños. Sin embargo, en específico al que estamos esperando es el Mesías, como está dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro y se llamará su nombre Pelé Yoetz, el Gibor Abid al Sar Shalom,
o sea, el nieto de Jacob que nació de Yehudá y Tamar, es un símbolo del Mesías cuyo nombre es Pérez. Pérez. En la creación del mundo, ¿en donde se dice? Estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Génesis 2:4. La Torá menciona la palabra toldot, o sea, generaciones, porque no había pecado en la tierra. La misma palabra donde leemos, estas son las generaciones de Pérez, Ruth 4:18. Habla del Mesías que traería la completa restauración del primer pecado de Adán, y no hay nadie que merezca la palabra generaciones, excepto el Mesías, que es el Pérez, o sea, el que abre brecha. Por eso es que Yeshua dijo, yo soy el camino. ¿Y qué tuvo que hacer Yeshua para él decir yo soy el camino? Abrir la brecha, crear ese camino, porque él ese es el camino. Bendito su nombre. Ahora, en gematría, el nombre Pérez equivale a 376, idéntico a la palabra hebrea Shalom. Shalom y Pérez tienen el mismo valor numérico, 376. Porque él es llamado el Pérez, el que abrirá paso, porque su nombre significa Shalom, que Shalom también significa plenitud. O sea, sin el Pérez, o sea, sin Mesías, no hay Shalom, sino que habría una falsa paz. Ojo, sin el Mesías no hay un verdadero Shalom. ¿Ok? Y si de pronto aparece un Shalom, sería una falsa paz, un falso Shalom. O sea, basada en la mentira. Por eso es que Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Sí ve cómo ahora sí vamos entendiendo el sentido de las palabras de Yeshua y por qué las decía? Porque está hablando de Pérez. Y de la gematría, lo que quiere decir la palabra Pérez y Shalom, que tiene el mismo valor numérico. Esto está tenaz. O sea, el día de la redención es el día del nacimiento del Mesías, como está escrito, yo te engendré hoy, Salmo 2:7. Aunque el Mesías ya está en este mundo, en aquel día descenderá de su lugar celestial, conocido como el Ken Hatzipor. El Ken Hatzipor es la morada del Mesías, quien trae paz al mundo, como está escrito. Subirá el que abre camino, o sea, Pérez. Delante de ellos han abierto camino y pasado por la puerta y saldrán por ella, y su rey ha pasado delante de ellos, y la cabeza de ellos, Yahweh. Miqueas 2:13. O sea, Isaías 9:6 habla del Mesías. Y habla de que el Mesías vendrá a llevarse el pecado del mundo y a reparar y a restaurarlo a su condición original antes del pecado. El que rompe saldrá por delante a nuestro favor para abrir camino a todo Israel. Esto está basado en Miqueas 2:13. El origen del Mesías es celestial en su naturaleza, en el impresionante paralelo entre el término Pérez, o sea, el que rompe o el que abre camino, con Ken Hatzipur, o sea, el que vive en su nido, o sea, en el salón celestial, quien es el príncipe de paz. Y solamente hay una persona que es llamado Sarjaparim, Shalom, príncipe de paz, que es Yeshua, que esto está en Isaías 9:6.
Ahora, Pablo dice, estas cosas les he hablado para que en mí, no, Yeshua dijo estas palabras, estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Amén. Bendito sea su nombre. Ok. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Y sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo por medio de la justicia, por medio de la rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh hará esto, o sea, el deseo de Yahweh hará este. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Algunos de los comentaristas judíos tratan en un intento desesperado por esconder el verdadero significado de este versículo al declarar que una coma debe introducirse entre los términos Pelé y Yoetz y leer básicamente maravilloso, coma, consejero. ¿Cómo la ven? O sea, maliciosamente trataron de quitarle un atributo al Mesías. El texto dice, consejero maravilloso. O sea, estas dos palabras, maravilloso y consejero, están hablando de la misma persona. Un atributo de la misma persona. No un atributo de que es consejero y es maravilloso. No. O sea, los rabinos tratando de esconder, de quitarle esencia al Mesías, porque es que eso es lo que yo quería que termináramos esta noche con eso. Los ortodoxos ven al Mesías como un ser humano. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Ven al Mesías como un ser humano, como usted y como yo, mortales, limitados. Ellos no lo ven como alguien divino, como algo divino. Y aún en los mismos textos que habla del Mesías, ellos tratan de desacreditarlo. Por eso es que ellos, cuando traducen esto, Pele Yoetz, o sea, consejero maravilloso, ellos separan y dicen que sea un consejero y que sea maravilloso, pero por aparte. Y es maravilloso, pero no dice maravilloso consejero. Van juntas. Ok, las dos palabras van juntas. Ok. Bendito el Eterno. Por eso dice consolador maravilloso o consejero maravilloso. Entonces, se examinó que el Nusach, el texto masorético, menciona específicamente 4 nombres al fijarnos en los textos, que fue injertada por los sabios. En la Septuaginta, la palabra Pelé y Yoetz están conectadas, o sea, están juntas. El escritor de Isaías utilizó una simetría paralela idéntica en los 4 nombres. El valor de las palabras es idéntico a lo largo de los 4 nombres.
Isaías utiliza la derivación de los términos Pelé, Yoetz como un término único en Isaías 28-29. Algunos comentaristas declaran que Pelé y Yoetz son ambos sustantivos y que por lo tanto deben de ir separados. Pero esto no es necesariamente cierto, ya que Yoetz es un verbo intensivo pasivo en el lenguaje hebreo. Mire, esta es una discusión solamente por una coma. Pero una coma es muy importante en un texto, en un escrito. Y ellos introdujeron la coma tratando de separar las dos palabras para que no se lea consejero o consolador maravilloso o consejero maravilloso, ¿ok? Sino que se lean por separado. Hermana Grace. Pastor, aquí en mi Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, coma, consejero, coma, Dios fuerte, coma, Padre eterno, coma, príncipe de paz. Ahí hay 5 títulos. Sí, ahí está separado. Pero en el Pero en texto, realidad, ¿cómo es? ¿Junto o separado? junto. Pele Yoetz. Admirable consejero. Eso, admirable consejero, correcto. Ok. O sea, él será un milagro para el mundo y también vendrá al mundo de una manera milagrosa. Perdón. También vendrá al mundo de una manera milagrosa. En hebreo la palabra representa un atributo divino y no nunca un atributo humano. También es consolador y poseerá la sabiduría y el conocimiento y la autoridad de la Torá. O sea, Pelé Yoetz van juntas porque está hablando de un consejero maravilloso. Si se separan las palabras, le reduce no divinidad, sino poderío y esencia de grandeza al que tiene todos estos títulos. Ese es el asunto. Entonces, O sea que quedaría consejero maravilloso que abrirá brechas o que abre brechas. amén, amén. Esa es la palabra correcta, consejero maravilloso. O sea, cuando uno lee un texto, los que estamos acostumbrados a leer bastante, nos encontramos a veces que cuando uno lee un texto, a veces uno ve en los textos cómo tratan de minimizar a una persona, o sea, reducirle su estatus, su poder, su grandeza o su esencia a una persona. Y eso lo hacen por escrito, colocando comas y tildes en forma deliberada para que minimice, para minimizar. O cuando quieren engrandecer a una persona, que los periodistas y los comentaristas son especialistas en eso, ellos saben cómo utilizan las expresiones. ¿Ok? Esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aprender a leer bien. O sea, entrar en lo que se dice comprensión de lectura. Para que usted se dé cuenta cuando tratan de rebajarle a una persona o tratan de maximizar a una persona. ¿Ok? En un mismo texto se pueden hacer las dos cosas. No es sino saber colocar las comas y las tildes. Eso lo saben las maestras. Y tenemos como 5 maestras de escuela que saben cómo funcionan estas cosas. Y hay que tener cuidado. Y los rabinos, tratando de minimizar la esencia y la gloria del Mesías, lo hacen en sus comentarios y en la traducción de sus textos. Eso es tenaz, hermanos, muy tenaz. Y a eso hay que tenerle cuidado y defender
la integridad del Mesías nos corresponde a nosotros. ¿Ok? No permitir que a nuestro Machía lo minimicen y lo rebajen a un ser humano común y corriente, porque él resucitó y él vive y reina Melech Malhut Leolam Bael por los siglos de los siglos. Así lo dice Pablo y así lo dice el libro de Apocalipsis. Bendito su nombre. Hermanos, se nos fue el time, se nos fue el tiempo. Vamos a orar el miércoles mediante el cielo. Vamos a entrar en una palabra que es Gibor, poderoso Elohim. La palabra Aviad. Aviad, o sea, Padre eterno. Aviad. Aviad. Porque la eternidad del Mesías es similar o es la misma del Eterno. Y Sar Shalom, el que traerá Shalom al mundo, que es el Pérez. Entonces ya sabe, la familia de la hermana Grace por allá, que el apellido Pérez, para que sepan, para que vayan sabiendo, para que vayan hirviendo el real significado de ese apellido, hermano. Es un apellido tenaz, muy mesiánico y está dirigido al Mesías y es un título mesiánico. Tenaz. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias. More, espéreme, More. Discúlpeme, lo que pasa es que usted nos dijo que nos teníamos que dar dos frases. La segunda decía, Yeshua es la Torah es Yeshua, pero la primera dijo, Yahweh es, y ahí me quedé, ya no me acuerdo. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Ah, ok, gracias. La Torah es Yeshua y Yeshua es la Torah. Y ocúpate de las cosas de Yahweh y él se ocupará de las tuyas. Amén. Bendito su nombre. Bueno, vamos a orar, hermanos.